Entre las raíces podridas del manglar, donde el aire se vuelve espeso y el sol apenas atraviesa la niebla, existe un lugar que el tiempo decidió enterrar. Un sitio donde las voces se apagan y los recuerdos duelen. Los habitantes de Campeche lo conocen como el Pantano de San Pedro, aunque hace décadas nadie osa pronunciar ese nombre después del anochecer. Corría el año 1941. El mundo se consumía en guerra, pero en las selvas del sur de México la batalla era distinta. No había tanques ni soldados, había silencio. Un silencio tan denso que parecía respirar. Los hombres que vivían cerca del río hablaban en susurros de una granja escondida entre el barro, dirigida por dos hermanos de rostros idénticos, de miradas huecas, que habían llegado una noche sin ser vistos y nunca se marcharon. Los llamaban los hermanos del silencio. Decían que habían heredado una maldición. Otros, que eran científicos expulsados de algún laboratorio del norte. Lo cierto es que su granja se convirtió en un lugar maldito. Durante años, los pescadores notaron algo imposible. Los caimanes crecían más rápido que en ningún otro lugar. Eran más agresivos, más grandes, más inteligentes. Las aguas del pantano comenzaron a llenarse de rumores. Cuerpos mutilados aparecían río abajo. Nadie podía explicar de dónde venían, pero todos sabían hacia dónde iban, hacia la granja. Algunos decían haber visto a los hermanos arrojar sacos pesados al agua bajo la luz de la luna. Otros aseguraban que hablaban con las criaturas, que las alimentaban con lo que el río rechazaba. Cuando la gente del pueblo comenzó a desaparecer, los pocos que quedaban huyeron. Pero los caimanes seguían creciendo. Una noche, el río se tiñó de rojo, y en la oscuridad se escucharon gritos que no eran humanos. Al amanecer, la granja seguía en pie, intacta, y los caimanes parecían aún más grandes. Décadas después, nadie ha logrado explicar lo que ocurrió allí, pero algunos pescadores aseguran que, cuando la marea está baja, aún se pueden ver las tablas podridas de la granja sobresaliendo del agua, y si uno escucha con atención, entre el canto de los insectos y el viento del pantano, puede oír algo moviéndose bajo la superficie, algo que respira, algo que nunca murió. Pero para entender lo que ocurrió en aquel rincón maldito de Campeche, hay que regresar al principio, a los días en que la guerra mundial rugía lejos, y sin embargo, el miedo también se sentía aquí, entre los manglares y el calor pegajoso de la selva. En 1941, México estaba quieto en apariencia, pero en sus fronteras dormían secretos que el gobierno prefería no mirar. Y uno de ellos era el Pantano de San Pedro. A simple vista, aquel lugar era solo un laberinto de agua y raíces, donde la vida se movía con lentitud. Pero bajo esa calma, el río escondía algo más antiguo que el hombre, un hambre que nunca se saciaba. Los pescadores lo sabían, lo sentían cada vez que el agua se volvía espesa, o cuando los animales desaparecían sin dejar rastro. Decían que el río se comía lo que el pueblo no quería recordar. Fue allí donde los hermanos del silencio levantaron su hogar. Una estructura de madera vieja, sostenida sobre pilotes, rodeada por jaulas y un olor metálico que el viento llevaba hasta kilómetros de distancia. Los niños del pueblo jugaban a retarse. El valiente era el que se acercaba más al río antes de anochecer. Pero ninguno llegaba a ver la granja. Aseguraban que si uno miraba demasiado tiempo el reflejo del agua, veía ojos mirándolo de vuelta. Las noches en San Pedro eran densas. El aire vibraba con los zumbidos de insectos y el murmullo del agua chocando contra los troncos. Los viejos decían que el pantano tenía memoria, que todo lo que moría allí seguía vivo de alguna forma. Y cada tanto, el río recordaba. Las desapariciones comenzaron lentamente. Un pescador, una mujer que iba a lavar ropa, un comerciante que cruzó en canoa y nunca volvió. Nadie se atrevía a buscar. Cuando los rumores se hicieron imposibles de ignorar, el pueblo simplemente decidió callar, como si reconocer lo que pasaba le diera más fuerza. Los hermanos del silencio seguían allí, vigilando el agua, esperando algo. Algunos decían que hablaban en lenguas que nadie entendía. Otros juraban que los habían visto con libros antiguos, cubiertos de símbolos extraños. Pero lo que más asustaba era su calma. Nunca parecían dormir,
nunca parecían comer, y sin embargo, los caimanes alrededor de su casa crecían como monstruos. Años más tarde, cuando los cuerpos comenzaron a flotar río abajo, la explicación oficial fue simple: ataques de animales salvajes. Pero la gente del pueblo sabía que no era cierto. Los cuerpos no estaban devorados, estaban abiertos. Hoy, casi nadie recuerda esa historia, pero los pocos ancianos que aún respiran en las aldeas cercanas lo repiten con la voz baja, como si temieran despertar algo que sigue dormido. Y tú que estás escuchando esta historia, detente un momento, respira profundo y piensa: ¿cuántos secretos guarda la tierra bajo tus pies? ¿Cuántas cosas enterradas siguen esperando ser encontradas? Antes de continuar, quiero que dejes en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Así sabremos hasta dónde viaja esta historia. La historia de un lugar donde los cuerpos desaparecían y los caimanes seguían creciendo. Nadie supo nunca de dónde vinieron. Los registros parroquiales los mencionan como hijos de un forastero, sin nombres, sin apellido, sin fecha clara de nacimiento. Solo una anotación en tinta desvaída: varones gemelos, traídos del norte, 1929. Pero nadie recordaba haber visto a la madre, ni al padre. Una noche, una carreta cubierta por lonas llegó desde el camino viejo de Veracruz. 2 hombres viajaban en ella, un conductor anciano con la mirada ausente, y detrás 2 muchachos de rostro idéntico, en silencio absoluto, como si no pertenecieran al mundo. El anciano los dejó frente a la iglesia del pueblo y partió sin decir palabra. Nadie volvió a verlo. Los niños fueron adoptados por una mujer viuda que vivía junto al río. Decían que eran obedientes pero inquietantes, no reían, no lloraban, y pasaban horas observando los caimanes que dormían entre las aguas turbias del pantano. A los 14 años desaparecieron por primera vez. Durante 3 días el pueblo los buscó, hasta que los encontraron caminando descalzos, cubiertos de lodo, con la mirada fija y sin una sola herida. Cuando les preguntaron qué había pasado, solo respondieron: el río nos habló. Después de eso, nadie volvió a entenderlos. Eran callados, sí, pero sus silencios se sentían como voces. Pasaban los días construyendo algo detrás de la casa vieja de la viuda, una estructura de madera y hierro, rodeada de cercas, con jaulas improvisadas hechas con los restos de barcos hundidos. Cuando la mujer preguntó qué hacían, los gemelos solo sonrieron. Un mes después, la encontraron muerta, sentada en una silla frente al río, con los ojos abiertos y una expresión de paz antinatural. Los hermanos se quedaron con la propiedad, y con el tiempo, la casa se convirtió en la granja del silencio. A simple vista parecía un lugar abandonado, pero por las noches se veían luces moviéndose dentro y un humo espeso que salía por las rendijas del techo. Los animales del pueblo comenzaron a desaparecer: perros, gallinas, caballos. Nadie quería acercarse. Los pescadores decían que el agua cerca de la granja se sentía más caliente, como si algo hirviera bajo la superficie. En 1933, un comerciante del puerto afirmó haberles vendido herramientas médicas, bisturíes, frascos de formol, jeringas. Cuando se le preguntó por qué 2 campesinos necesitarían eso, respondió que habían dicho trabajar con biología experimental. Nadie entendió qué significaba. Poco después, los caimanes empezaron a cambiar. Crecían el doble de rápido que en cualquier otro lugar. Sus cuerpos mostraban cicatrices limpias, como si alguien los hubiera abierto y vuelto a coser. Un pescador llamado Mateo fue el primero en sospechar. Una noche, desde su bote, vio a los hermanos de pie sobre el muelle, arrojando algo pesado al agua. No era un animal, era un cuerpo humano. Cuando Mateo lo contó en el pueblo, nadie quiso escucharlo. Semanas después desapareció. Su bote fue encontrado a la deriva, sin sangre, sin señales de lucha. Con el tiempo, la historia se convirtió en un secreto compartido. El pueblo fingía no saber. Los hermanos fingían no existir. Pero el río recordaba. En 1934, un huracán devastó la costa. Los vientos arrancaron techos, árboles y vidas. La granja, sin embargo, resistió. Cuando el agua bajó, los cuerpos de los animales muertos habían desaparecido. La corriente los habría llevado al mar, pensaron.
pero un niño encontró algo en la orilla, un zapato con una marca de mordida enorme y dentro un dedo humano. Esa misma noche, los gemelos fueron vistos caminando entre las ruinas del pueblo, con ropas limpias, sin una sola herida, como si el huracán hubiera pasado a su alrededor sin tocarlos. La gente cerró las puertas y bajó las cortinas. Nadie habló. Los años siguientes fueron de silencio. El río seguía tragándose vidas, pero nadie hacía preguntas, hasta que un día un grupo de soldados llegó buscando a 3 hombres desaparecidos, y entonces el pantano volvió a abrir los ojos. Era mayo de 1941, cuando el ejército federal llegó al pantano de San Pedro. 5 hombres, liderados por el sargento Montalvo, un veterano de la frontera norte que no creía en supersticiones ni maldiciones, habían sido enviados desde Mérida para localizar a 3 desertores que habían robado suministros del destacamento militar. El informe oficial decía que los fugitivos habían sido vistos navegando hacia el sur, rumbo a los manglares. Nadie mencionó a los hermanos del silencio, pero los pobladores sabían que ese camino llevaba directo a la granja. El sargento Montalvo tenía el rostro curtido por el sol, el alma endurecida por años de guerra y un único defecto: no temía a nada. El primer día de marcha, los hombres avanzaron entre árboles retorcidos, con el agua hasta la cintura y mosquitos zumbando en los oídos. El calor era insoportable. El aire olía a carne podrida. El silencio era tan espeso que el más leve chapoteo sonaba como un grito. A la caída de la tarde hallaron el primer rastro: una canoa abandonada, cubierta por marcas de garras y manchas oscuras. En la orilla, un sombrero con las iniciales de uno de los desertores. Más adelante, un cuerpo, o lo que quedaba de él. Le faltaban las piernas, y el torso estaba abierto con cortes limpios, quirúrgicos. El soldado Robledo, el más joven del grupo, temblaba al hablar. «Mi sargento, eso no lo hizo un animal». Montalvo no respondió. Levantó el cuerpo con las manos, lo observó con frialdad y murmuró: «Esto huele a hombres enfermos». Esa noche acamparon cerca del río. El cielo estaba negro y la luna parecía una herida abierta. Uno de los hombres encendió una fogata pequeña, pero el sargento la apagó de inmediato. «Aquí no queremos que nos vean», dijo. Nadie preguntó quién los vería. A medianoche, Robledo se despertó sobresaltado. Había oído un ruido bajo el agua, un resoplido pesado, profundo. Miró hacia el río y vio algo moverse. 2 puntos luminosos, flotando, acercándose lentamente. Pensó que eran ojos, pero los ojos no respiran. Entonces el agua explotó. El grito rompió el silencio del pantano. Cuando los otros hombres llegaron corriendo, Robledo ya no estaba. Solo quedaban burbujas y un sombrero flotando. Montalvo disparó al agua una y otra vez, pero no vio nada. El río se tragó el eco. Al amanecer, encontraron rastros de sangre y huellas gigantes en el barro. No eran humanas, eran de algo que se arrastraba, algo con garras. Horas después, el grupo llegó a una zona donde los árboles estaban partidos, el aire olía a metal y el agua era espesa y roja. Allí la vieron por primera vez: la granja, una estructura deformada, sostenida por pilotes, cubierta de moho y raíces. Las ventanas estaban selladas con tablas, pero de dentro salía un ruido rítmico, como un corazón latiendo. El sargento ordenó avanzar. Los hombres subieron al muelle con las armas en alto. El suelo crujía bajo sus botas. Dentro encontraron jaulas vacías, huesos humanos apilados y frascos con órganos flotando en formol. El aire era irrespirable. En una mesa había un cuaderno abierto con dibujos de caimanes, diagramas anatómicos y anotaciones escritas con una letra temblorosa. La carne humana acelera la mutación. El cuerpo se adapta. El río elige. Montalvo cerró el cuaderno, lo guardó en su mochila y dio la orden de quemar todo. Antes de salir, uno de los soldados gritó: «¡Sargento, mire eso!». A través de una rendija del piso, vieron movimiento. Algo enorme nadaba bajo la casa. Una masa oscura, espesa, con escamas. Cuando se acercaron, el agua se agitó.
y de repente una cabeza gigantesca emergió. Un caimán, de más de 7 metros, con cicatrices cruzando su piel y una mirada que parecía humana. Las balas no le hicieron daño. El animal giró, golpeó los pilotes con la cola y la granja tembló. Los hombres huyeron mientras las tablas se rompían y el agua subía. Montalvo fue el último en salir, con el cuaderno apretado contra el pecho. El fuego devoró la granja, pero el río no dejó de moverse. Mientras las llamas iluminaban la noche, los soldados escucharon un sonido que los persiguió toda la vida. Risas. Risas bajo el agua. Esa noche, solo 2 hombres regresaron al pueblo. Uno estaba herido. El otro, Montalvo, había perdido el habla. Pasó el resto de sus días sentado frente al río, con el cuaderno en las manos, sin pronunciar una sola palabra, hasta que un día lo encontraron muerto. En su pecho, escrita con carbón, una frase: «Ellos viven debajo». Los días siguientes a la tragedia fueron de silencio absoluto. El pueblo de San Pedro amanecía cubierto por una niebla espesa que parecía salir del propio río. Nadie hablaba de los soldados muertos, ni de las luces que se veían por las noches sobre el pantano. Pero los rumores se extendían como fuego entre las aldeas. Los caimanes seguían apareciendo mutilados, con cortes limpios, como si alguien los diseccionara y volviera a coserlos, y el agua olía a hierro y formol. El gobierno, presionado por la desaparición del destacamento, envió una segunda expedición. Esta vez eran 12 hombres, y con ellos viajaba un médico militar, el doctor Efraín Cárdenas, especialista en biología experimental. Un hombre de mirada fría, de esos que observan más que hablan. En el informe oficial, su misión era clara: recuperar evidencias científicas y confirmar o desmentir actividades ilegales de laboratorio. Pero Cárdenas no lo hacía por deber, lo hacía por curiosidad. El viaje hacia el pantano duró 2 días. Los soldados avanzaban con machetes, abriendo paso entre la vegetación. El aire estaba cargado de humedad y el suelo se movía bajo los pies. Algunos juraban que el barro respiraba. En el tercer día, el grupo halló restos de madera calcinada y estructuras corroídas por el agua. Era lo que quedaba de la granja. Entre las cenizas encontraron huesos humanos mezclados con huesos de animales. Pero lo que más llamó la atención de Cárdenas fue una vértebra gigantesca, de tamaño imposible, con textura reptiliana y densidad ósea humana. La observó con fascinación mientras susurraba algo que nadie entendió. No es evolución, es adaptación. Esa noche montaron un campamento cerca del río. El silencio era tan profundo que cada respiración sonaba como un rugido. Uno de los soldados, el cabo Nájera, comenzó a comportarse extraño. Decía que el agua lo llamaba por su nombre, que oía voces debajo de la superficie. El doctor lo examinó y diagnosticó delirio febril, pero sus ojos parecían más interesados que preocupados. A medianoche, una linterna cayó al agua. El reflejo iluminó por un segundo algo que no debía estar allí. Una figura humana, de piel grisácea, flotando bajo el río con los ojos abiertos. Pero no era un cadáver. Los ojos parpadearon, el pánico se desató. Los soldados dispararon hacia el agua, pero el eco se tragó los gritos. Cuando amaneció, uno de los hombres había desaparecido. Solo quedó su casco y una línea de burbujas que se perdía en el fondo. Cárdenas ordenó continuar. Decía que estaban cerca de algo extraordinario. Esa tarde, encontró entre el fango un viejo retrato protegido por un plástico. 2 jóvenes idénticos, de pie junto a un hombre con bata médica, frente a un cartel que decía Instituto de Biología Experimental, Veracruz, 1925. Cárdenas apretó la foto y murmuró con un temblor en la voz: «Así que es cierto». En su diario, que años después sería encontrado por pescadores, escribió esa misma noche: «Los hermanos del silencio no eran campesinos. Fueron aprendices de mi antiguo maestro, el doctor Isaías Renard. En 1927 desapareció junto a ellos después de un experimento fallido. Buscaban una manera de alterar la resistencia celular usando enzimas animales. Su objetivo: crear organismos capaces de regenerarse.
Pero algo salió mal, muy mal. A partir de ese momento, Cárdenas dejó de ser observador y se volvió participante. Comenzó a recolectar muestras, a tomar notas, a estudiar los huesos. Incluso pidió a los soldados que cazaran un caimán vivo. La orden fue cumplida a regañadientes. Lo ataron en la orilla, cubriéndolo con redes. El animal estaba cubierto de cicatrices, con una estructura ósea anómala y músculos más desarrollados de lo normal. Cuando Cárdenas intentó sedarlo, el caimán abrió los ojos, y en ellos había inteligencia. Esa noche el pantano rugió. Las aguas se movieron violentamente como si algo enorme ascendiera desde el fondo. Los soldados corrieron hacia las lanchas, pero el río los arrastró uno a uno. Gritos, disparos, silencio. El doctor intentó huir con su cuaderno, pero algo emergió del agua frente a él. Una figura humana, cubierta de escamas, con la piel entre gris y verde. Lo último que alcanzó a escribir fue una frase temblorosa manchada de barro. El experimento sigue. Ellos no eran los únicos. Los caimanes entienden. Al amanecer, el río estaba quieto. El campamento, vacío. Solo el maletín de Cárdenas flotaba, golpeando el muelle. Dentro, su diario y un frasco con algo indescriptible. Un ojo humano con pupila vertical. Desde ese día, ningún soldado volvió a pisar el pantano. El gobierno declaró la zona como inhabitable por causas sanitarias. Pero los aldeanos sabían la verdad. El pantano no estaba enfermo, estaba vivo, y lo que vivía en él ya no era solo animal. Pasaron más de 20 años desde la última expedición. El pantano de San Pedro volvió al silencio. Los mapas lo borraron, los registros oficiales lo cubrieron con tinta, y la historia de los hermanos del silencio se convirtió en un rumor contado por viejos borrachos en tabernas olvidadas. Pero en 1963, cuando la televisión comenzaba a llegar a todos los rincones del país, un grupo de jóvenes periodistas decidió desafiar la leyenda. Eran 5: Javier Beltrán, el director del proyecto, María Torres, fotógrafa, Orlando Daza, sonidista, Ramírez y Solís, técnicos de cámara. Su idea era sencilla: grabar un documental titulado Las criaturas del silencio, mitos y realidades de Campeche. Creían que lo sobrenatural era una invención campesina y querían desmentirlo con imágenes reales. No sabían que el pantano no necesitaba que lo creyeran, solo que lo despertaran. Javier había encontrado en un mercado antiguo una copia del diario del doctor Cárdenas. Las notas eran incoherentes, pero suficientes para obsesionarlo. En una de las páginas había un dibujo, una silueta humana con mandíbula de caimán y un texto casi borrado. Proyecto Renard, simbiosis completa. Beltrán estaba convencido de que esa granja existía y que el ejército la había ocultado. El grupo viajó en una camioneta desde Ciudad de México hasta Campeche. Grabaron entrevistas con los pobladores, todos renuentes a hablar. Una anciana les advirtió: el pantano no olvida. Si ustedes lo despiertan, no los dejará salir. María, entre risas, respondió: tranquila, abuela, nosotros solo venimos con cámaras, no con armas. El primer día de rodaje fue tranquilo. Captaron imágenes de los manglares, el reflejo dorado del sol en el agua y los restos de madera podrida que sobresalían del río. Es hermosa esta desolación, decía Javier a la cámara. Esa noche acamparon cerca de la orilla. El sonido de los insectos era constante, como un zumbido metálico. Orlando dejó la grabadora encendida toda la noche. A la mañana siguiente, al revisar la cinta, escucharon algo extraño. Entre el ruido de la lluvia y los grillos se oían pasos, no de animales, pasos lentos, pesados, que se hundían en el barro. Luego, una respiración profunda y una voz que susurraba un nombre. Javier. Creyeron que era interferencia. Continuaron filmando. El segundo día encontraron una estructura medio hundida. Era parte de la vieja granja. María tomó fotografías desde todos los ángulos, mientras los hombres exploraban el interior. En el suelo, hallaron restos oxidados de jaulas y una mesa cubierta de lodo seco. Pero lo que más los perturbó fue una pared repleta de marcas de uñas humanas.
Alguien había intentado salir. Javier grabó un monólogo frente a cámara. A veces, las leyendas nacen de algo real. Quizá aquí hubo un crimen, o una enfermedad, o una locura colectiva. Pero si algo aprendí, es que el miedo no surge de la nada. Esa noche, la tormenta los atrapó. Los relámpagos iluminaban el pantano como si el cielo se abriera. En la grabadora se escucha el siguiente diálogo. ¿Oíste eso? Es el viento. No, eso venía del agua. Luego, un golpe seco y un grito. El material fue encontrado semanas después dentro de la camioneta abandonada del grupo. La policía solo recuperó una cinta de audio y 2 rollos de película. El resto se había perdido. En el carrete revelado, las últimas imágenes son confusas. María corriendo entre el barro, la cámara girando, el agua moviéndose con fuerza. Durante un segundo, el lente capta algo imposible. Una figura humana, cubierta de lodo, con la boca extendida más allá de lo natural, mostrando dientes afilados como cuchillas. Luego, la cámara cae al agua. El informe oficial lo describió como accidente por ahogamiento durante tormenta tropical. Pero el técnico que reveló las imágenes renunció poco después. Contó que, al mirar detenidamente la última toma cuadro por cuadro, vio algo detrás del reflejo del río. 2 hombres idénticos, de pie, observando directamente a la cámara. El caso fue archivado. Años más tarde, una copia del audio llegó a manos de un investigador español, quien lo incluyó en un programa de radio. Durante la transmisión, varios oyentes llamaron asegurando haber escuchado sus nombres susurrados entre los ruidos del pantano. La emisión fue cancelada a mitad de la noche. Desde entonces, cada vez que el nivel del río baja, los pescadores encuentran algo: fragmentos de cámaras, pedazos de cinta o botellas de vidrio con mensajes escritos dentro. Uno de ellos, rescatado en 1980, decía: «Si alguien escucha esto, el agua respira, y ahora sabe nuestros nombres». Han pasado más de 80 años desde que los Hermanos del Silencio llegaron a Campeche. Hoy, el pantano de San Pedro es solo una mancha verde en los mapas satelitales. Ninguna lancha navega esas aguas, ningún poblador vive cerca. Y sin embargo, cada año, cuando llega la temporada de lluvias, algo extraño ocurre. Los caimanes de la región aparecen más grandes, con cicatrices idénticas, con ojos que parecen humanos. Los científicos lo atribuyen a mutaciones naturales. Los ancianos no dicen nada. Solo encienden una vela y se encierran antes de que caiga la noche. En 1989, un investigador alemán llamado Heinz Reuter pidió permiso para estudiar el ecosistema del pantano. Desapareció a los 3 días. Su cuaderno fue encontrado flotando en el agua, con la misma frase escrita una y otra vez: «El río no los devora, los guarda». Algunos lugareños aseguran haber visto luces moverse bajo la superficie, como ojos verdes que se abren lentamente entre las raíces. Otros dicen haber escuchado risas lejanas y un murmullo repetitivo que se confunde con el viento. No estamos muertos. Nadie se atreve a comprobarlo, porque quienes lo hicieron nunca regresaron. A veces, cuando las lluvias son fuertes y el río se desborda, los restos del pasado vuelven. Un trozo de madera con marcas de garras, un frasco con un ojo dentro, una vieja cámara oxidada. Y siempre en la parte de atrás, grabado con algo filoso, un mismo símbolo: 2 líneas paralelas unidas por una curva. Los locales dicen que son las iniciales de los hermanos. Hoy algunos exploradores urbanos publican videos intentando llegar al lugar. Ninguno ha mostrado pruebas, pero cada tanto, en los foros, aparece una nueva grabación, imágenes difusas del pantano y una voz entrecortada que dice: «Está aquí, algo se mueve bajo el agua», y luego, silencio. Si alguna vez viajas por el sur de México y ves una zona del mapa cubierta de niebla, evita acercarte, porque si te detienes a escuchar, oirás lo mismo que oyeron todos antes de desaparecer: un murmullo bajo, húmedo, inhumano, que parece venir desde el fondo del río, y entre susurros 2 voces idénticas susurrando:
El río te eligió,